voy a pedir que de a ratos me manden en el chat, ¿sí? Qué tema estamos viendo. Así nos queda el resumen de los horarios en los cuales están los temas y si alguien busca algo en particular, lo pueden encontrar fácil. ¿Sí? A ustedes también les queda de machete. Entonces, vamos a sacar de la legislación, está en el anexo 3, en el decreto 351 del 79, y vamos a buscar ahora particulado, materia particulada. Bien, bueno, acá lo importante de todo esto, ¿sí? Material particulado es como el polvillo, ¿sí? O sea, si en un lugar donde no hay un químico que sea complicado, ¿sí? Hay polvillo volando, ¿sí? Ese sería lo que vamos a ver acá, ¿sí? Es lo que tendríamos que medir acá. Y, buen día, Bautista. Buen día, Bautista, ¿cómo va? Bueno, entonces, estábamos viendo lo que es, eh, la idea para hoy es que hagamos un repaso, ¿sí? Un vuelo de pájaro, acerca de lo que es riesgo químico, ¿sí? Lo que vamos a ver es que hay un documento que se llama RAR, que se llama Relevamiento Anual de Riesgos, o algunas ART lo llaman NTR, ¿sí? Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo, que es como un informe que tenemos que hacen las empresas a la ART, ¿sí? Entonces yo a la ART lo que le voy a decir es, mira, tengo trabajadores que están expuestos a materia particular, ¿sí? Materia particular, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que se genere eh, sensibilidad en vías respiratorias, ¿sí? A veces ese material particulado, además, tiene algún químico, como puede ser la sílice, ¿sí? Que está presente en la industria del vidrio, ¿sí? Y la sílice tiene la particularidad que tiene un tamaño de partícula muy, muy, muy chiquito, ¿sí? Pueden haber finos de sílice que lo que tiene como particularidad es que se puede llegar a inspirar y llegar hasta lo que es el pulmón, ¿sí? Entonces yo lo que voy a tener es, eh, vamos a la palabra correcta, contaminantes respiratorios, códigos. Yo a la ART, para informarle cuáles son esos químicos, está todo tipificado, ¿sí? Hay un listado en el cual están los nombres del químico, ¿sí? Y cómo se debería informar. ¿Estamos? Entonces yo en este listado, se llama códigos de SOP. Esto es muy, muy profundo, porque si por ahí ustedes no sé qué tanto le significa, pero que sepan que existe. Entonces yo tengo sílice, por ejemplo, en el ambiente de trabajo, lo que le voy a informar es, mira, tengo el código 40153. ¿Sí? Y además, eh, como la sílice habíamos dicho que puede llegar hasta los pulmones, entonces podríamos buscar en las sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias y otra de las cosas es sustancias sensibilizantes del pulmón. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Si yo tengo sílice en mi ambiente de trabajo, ¿qué tendría que hacer entonces? ¿Qué tendría que hacer?
Y tendrías que usar protección. Sí, pero yo a la ART, ¿qué le tendría que decir? Y tendrías que decir el código ese y el código de sustancia de sensibilidad de vías respiratorias y el de sustancia de respiración y sustancia de no Exact, sé qué del pulmón. exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces yo le tendría que informar a la ART que la persona está expuesta a eso. Entonces, cada año al trabajador le harán una espirometría. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Se hicieron una espirometría alguna vez? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Sí? Eso es una espirometría. Ahí se ven espirometría. Entonces, de esa manera, yo puedo saber si la persona se está afectando las vías respiratorias, se está afectando la capacidad pulmonar que tiene, ¿sí? Son todas cuestiones que va a ver después el servicio médico, ¿sí? El servicio médico va a determinar si la persona que está expuesta está bien o está mal, ¿sí? O hay cuestiones que hay que ir revisando, ¿sí? Entonces el servicio médico le va a decir al servicio de seguridad e higiene, che, fíjate, porque en la última revisión que se hizo, tal trabajador dio por encima, o vemos que le está disminuyendo la capacidad pulmonar, ¿sí? Otra de las cosas que me puede decir ese servicio médico es que no es un solo trabajador, son todos los trabajadores. Ah, bueno, si son todos los trabajadores que estaban en el sector, ¿dónde podría encontrar el problema? Vas pensando así medio en el aire, ¿no? ¿Dónde podría estar el problema? Medio abriendo la cabeza. Si son todos los trabajadores. ¿Sí? Supónganse que yo tengo aplicación localizada, yo tengo, En las cosas de ventilación estaría el problema. ¿y por qué? Y porque no estaría, eh, no estaría bien la extracción de aire por persona o por metro cúbico, sería. No estaría bien, pero si me afecta a todos, Por eso está afectado todo, porque no está extrayendo lo que tendría que extraer. exacto, ¿sí? Entonces me afecta a todos en general, ¿sí? Si yo veo que tengo problemas con una sola persona, bueno, quizás esa persona o no está usando bien el EPP, o no está usando bien la protección respiratoria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tendríamos que ir revisando. Entonces, a mí, ese análisis que se hace anual me sirve para ver cómo va evolucionando la higiene laboral en mi sector de trabajo. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto de acá, si vemos que a las 8 a.m. se mide materia particulada en el ambiente de trabajo, en un depósito, y me da 5 miligramos por metro cúbico, sé que trabajan dos personas, ¿qué medidas recomendaría? ¿Qué preguntas haría para tomar decisiones? Si veo que el material particulado está muy generalizado en todo el depósito, hacer una extracción sería viable, sería recomendable hacer una extracción. No recomendable, sino sería económicamente factible. Yo si hago una extracción, ¿sí? Es un equipo que es muy caro, ¿sí? Fíjense que eh, habíamos dicho que todas las, ahí vemos un extractor, ¿sí? Para humos de soldadura, por ejemplo. Ah, acá había, por acá había.
Si vemos acá, este equipo, ¿sí? Es muy caro, ¿sí? Tengo filtros, tengo cañerías, ¿sí? Tengo acá boquillas, tengo que hacer soportes, ¿sí? Entonces, la extracción en ese caso, por ahí no sería lo más conveniente. Además, estamos hablando de 5 miligramos por metro cúbico, que es relativamente poco, porque si yo tengo que la concentración máxima permisible es de 10 miligramos por metro cúbico, ¿sí? Estoy a menos de la mitad del límite superior. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? Pero igual, me tendría que ocupar, ¿qué es lo que yo tendría que preguntar? ¿Qué es lo que yo tendría que preguntar de eso? Y si usan EPP, Sí, sí, pero más allá del uso de PP o no uso de PP, pensando en la partícula, en ese polvillo que está ahí flotando, ¿qué tendría que preguntar? Hay algo que está relacionado con el tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces, ese tamaño de partícula me va a dar como distintos rangos, ¿sí? Por un lado van a estar los inhalables, ¿sí? Todos estos son inhalables, ¿está claro eso? Vamos a ver, amarillo, si querés, y lo vamos a ver. Esos son inhalables. Después, yo lo que voy a tener van a ser los torácicos. Lo quiero mover. Bueno. Después voy a tener los torácicos, ¿sí? Que están de acá para allá, ¿sí? Y después voy a tener los respirables. Entonces a mí me dicen, ¿sí? Que en ese lugar de trabajo habían 5 miligramos por metro cúbico, ¿sí? Por ahí acá lo que podríamos haber agregado es PM10, ¿sí? O polvo total. ¿Sí? Entonces, yo voy a saber que en ese lugar habían 5 miligramos desde acá para abajo. ¿Se entiende? Esos son los inhalables, los que se podían respirar, los que esta bombita hubiese llegado a capturar, ¿sí? Porque esta bombita aspira con la misma fuerza que aspiraría una persona. ¿Se entiende eso? Mía, ¿se entiende algo? Sí, sí, Bautista, profe, que Jessica, Sofía. sí, profe. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que me dicen a mí cuando, che, dio 5 miligramos por metro cúbico el polvo total en el lugar de trabajo? ¿De cuáles sustancias me está hablando? ¿De las inhalables, de las torácicas o de las respirables? Si me dicen 5 miligramos por metro cúbico. Yo hice la De las medición, respirables, todo. profe, ¿De cuál? Perdón. de las respirables. En realidad, lo que me está hablando es de las inhalables, ¿sí? Acá dice total dust. Total dust es polvo total, ¿sí? Ah, perdón, inhalables. ¿Cómo, perdón? Sí, sí, perdón, me confundí yo. Pero lo que está haciendo es medir todas, ¿sí? Todas las que estaban ahí flotando, ¿sí? Las capturó esta bombita, ¿sí?
y me las guardó acá en el filtro, ¿sí? Entonces yo saco el filtro de acá y lo llevo a un lugar donde van a analizar qué es lo que había ahí. Entonces me van a decir, che, mira, el filtro pesaba, el papel solo pesaba, no sé, 2,54 gramos. Bueno, después de hacer la medición pesó 2,6 gramos, ¿sí? O sea, hay 0,06 gramos de polvo, ¿sí? Entonces, bueno, se hacen unas cuentas, se hacen unos cálculos y de ahí sale, ¿sí? La cantidad de polvo que había flotando en el ambiente. Ahora, preguntas que nos podríamos haber hecho es, che, y de ese polvo total que había, ¿sí? Acá me dice que para reconocer los efectos adversos de la exposición a esta partícula, se establece y se incluye en la lista los valores límites umbrales adoptados, una CMP de 10 miligramos por metro cúbico. Para las inhalables, ¿sí? O sea, en inhalables podían haber hasta 10 miligramos por metro cúbico, ¿sí? Ahora, lo otro que yo tendría que saber es si las respirables, ¿cuánto había de respirables en esos 5 miligramos por metro cúbico? ¿Sí? Mirá si me daba, o sea, ¿está bien? ¿Estoy según la ley con esto de acá? Las respirables son las que ingresan al pulmón, ¿sí? Fíjense en este diagrama que yo tengo que las inhalables tienen menos de 100 micrones, menos de 100 micrómetros, ¿sí? Ahora, las respirables tienen menos de 4 micrómetros. Y quiere decir que sea respirable, que pueden ingresar al pulmón y con suerte salir. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Quién me lo puede explicar con sus palabras? A ver. Y también díganme si esto está ok, si estamos bien según la ley o no. O qué les faltaría saber para ver si estamos bien con la ley o no. Está dentro del límite permitido, ¿no? Porque están 5 miligramos por metro cúbico. ¿Cómo, perdón? Y el límite, está dentro del límite permitido, sería, porque están 5 miligramos. Porque Y la ley son dice solo, hasta 10 miligramos estaba permitido, sería. claro, sí, bien, pero hay una segunda parte de la oración. Profe, pero ¿no son 3 para las respirables? Claro, son 3 para las respirables, Entonces se excede, ¿no? Ahí. pero para las respirables, hace de cuenta, ¿sí? Que de, si estas son, si estas son las inhalables, ¿sí? Una parte de estas inhalables, yo no sé cuál va a ser respirable, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y estas van a ser las inhalables. O sea, si las inhalables son el 100%, las respirables tendrían que ser 100% o menos. ¿Se entiende eso? No se entiende nada. Puede ser que no se entienda nada. Entonces, ¿qué pregunta yo tendría que hacer acá? Para mí me dice que da 5 miligramos por metro cúbico el polvo total. Bueno, ahí estamos bien, porque el polvo total serían las inhalables. Pero también, sí, Faltaría saber cuántos miligramos son respirables. exacto. Entonces a mí me dijeron, ¿sí? Que hay 100% que las inhalables, en este caso, son 5 miligramos por metro cúbico. O sea, hace falta saber cuántos
mili- en- o sea, en esos miligramos, ¿cuáles son respirables? Sería, ¿no? Exactamente, de estos 5 miligramos por metro cúbico, ¿cuántas son respirables? Ah, ok. Entonces ahí yo podría saber, ¿sí?, si estoy cumpliendo con la ley o no. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Porque de esas partículas que tienen 100 micrones o menos, ya sé que esas son inhalables. O sea que yo puedo llegar a inspirarlas, ¿sí?, que las puedo llegar a respirar. Ahora, una parte va a quedar en los pelitos de la nariz, ¿sí? Si ustedes van a un depósito que hay, por ejemplo, un autoelevador, pero acá hay un tema de tránsito. ¿Se les queda claro? A ver, ¿me lo pueden explicar con sus palabras? ¿O no se entiende nada? Fíjense que acá lo que vemos es que el humo de soldadura, por ejemplo, va desde los 80 micrones, las partículas que genera, hasta 0,001, ¿sí? El humo del tabaco está entre, acá será 0,50 micrones, hasta prácticamente 1 micrón. O sea, si yo estoy al lado de un fumador, lo que está emitiendo el fumador, yo lo inspiro, va a llegar hasta mis pulmones, ¿sí? Y con suerte va a salir. ¿Se entiende eso? Por eso es un tema esto del riesgo químico, ¿sí? Y sobre todo es un tema cuando hablamos de el sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio tiene una superficie de exposición muy, muy alta, ¿sí? Es digamos, es la peor vía por la cual prácticamente instantáneamente, si yo inspiro en un lugar donde hay químicos, ya entra en contacto con el torrente sanguíneo, ¿sí? Y ya se me distribuye a todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es tan delicado. ¿Pero se entiende esto, más o menos? ¿Eh? ¿Dónde estaba el chiste? ¿Nicolás, se entiende? Sí, sí, se entiende, ahora más o menos lo entiendo. O sea, lo que tendríamos que poner nosotros o decirte, básicamente es, eh, bueno, en ese caso tendríamos que decir que está dentro de la ley, porque está en la mitad o menos de la mitad de lo permitido, y de esas 5, sería más del 50% son respirables. ¿Vos sabés eso? Y sí, porque me estás diciendo que son 5 miligramos por metro cúbico. Claro, pero vos tenés esa certeza de de cuántas de esos 5 miligramos son respirables que pueden llegar hasta el pulmón. ¿Tenés esa certeza? Eso sería dependiendo de qué cosa sería. ¿De qué cosa sería? Claro, por ejemplo, en el donde yo trabajaba, trabajaban con soda cáustica Sí, y usaban ellos usaban barbijo porque si no usaban los barbijos, me decían que podía tener tos y no sé qué. Nunca tuve tos ni nada, pero bien. Quiero ver si encuentro alguna foto.
hasta acá, o sea, de acá para abajo llegarían las inhalables, ¿sí? Ahora, el polvo fino, ¿sí? Puede llegar a tener un diámetro menor a 10 micrómetros, ¿sí? Esos 10 micrómetros, si tengo menos de 10 micrómetros, quiere decir que puede llegar hasta dentro del pulmón, ¿sí? Entonces yo lo que quería con este ejercicio era tener el criterio, digamos, el pensamiento crítico, ¿sí? Para analizarlo críticamente. Entonces, yo no podría, ¿sí? Dar una certeza acerca de esta condición, ¿sí? Porque a mí lo que me faltaría saber es cuántos de estos 5 miligramos por metro cúbico, ¿sí? Que habían ahí flotando, cuántos de todos esos son respirables. ¿Cuántos de estos 5 miligramos por metro cúbico podrían llegar a penetrar hasta el pulmón de la persona? ¿Sí? Entonces, no puedo decir que estoy según la ley. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Nicolás? Sí, sí, sí. Y pero la ley no dice que tienen que ser inhalables hasta 10. Eso La no ley estaría te, dentro de la ley. acá tenés dos condiciones, ¿sí? Esa Ah, parte sí está Claro, dentro pero de la ley. si de los ah, 5 es toda una misma condición. fuesen cuatro respirables, ya no estás dentro de la ley por más de que sean menos de 10. Exactamente. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Sí, sí, En- sí. Pensé que eran Entonces, tipo dos condiciones diferentes y no, es toda una sola condición. no, es todo lo mismo. Claro, ya entendí ahora Entonces, sí. en ese caso, lo que vos tendrías que preguntar, che, bueno, genial, sí, da menos de 10. ¿Y menos de 3? ¿Cuántas tengo? Perdón. O sea, está permitido para las inhalables, pero no sabemos para las respirables porque no sabemos cuántas de las 5 son respirables. Exactamente. Tengo incertidumbre acerca de las menores de las partículas respirables. ¿Se entiende? Y ahora les digo, si a mí la CMP, si la CMP hubiese sido 2,5 miligramos por metro cúbico, ¿estaría dentro de Ahí la sí, ley o no? sí, porque tengo menos de 10 y por más que sean todas respirables, son menos de 3. Exacto. ¿Se entiende? Porque cumplo ambas condiciones. Tengo menos de 10 miligramos por metro cúbico y menos de 3 miligramos por metro cúbico de respirable. Total o inhalables y menos de 3 miligramos por metro cúbico de respirable. ¿Se entiende? ¿Cuál es el chiste de esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Ahora, por el otro, si yo tengo que de 17 a 17:15 recargan de acetona los quitaesmaltes en un local de pintado de uña y la medición da 600 ppm, mientras que lo permitido CMP es 500 ppm, ¿qué medidas recomendaría, qué preguntas haría para tomar decisiones? ¿Qué pictogramas de SGA debería tener? Entonces, terminemos con el 7, ¿sí? La protección respiratoria que le tendría que dar a la persona, ¿qué sería? ¿Qué protección respiratoria se recomienda? Protección respiratoria, hay manuales, ¿sí? De protección respiratoria. Por lo general, 3M es lo mejorcito, ¿sí? Yo lo que podría hacer buscar acá es sílice, por ejemplo,
¿sí? A mí me daban un barbijo blanco que tenía un metalcito tipo en la nariz para regularlo bien. No sé cómo se llamaba. Bien, ¿te acordás la marca? ¿Tenés una foto de eso? SM. Si lo busco, lo llevo a la clase, pues debo tener uno tirado por ahí. Ah, dale, dale, si tenés uno tirado por ahí, genial. Claro, Si era nosotros, así, ese era, tipo, este, ese era, sí. Ah, o sea, no era esa marca, pues no tenía escrito, pero era así. bueno, pero Tipo, igual, si lo llegas a tener, llévalo y lo chusmeamos. Eh, Esto de acá me dice que cumple con la norma N95, ¿sí? N95 es una norma que dice que va a capturar hasta el 95%, ¿sí?, de las sustancias que están en el ambiente de trabajo. Entonces, si yo voy por acá, eh, este es un PDF. ¿Qué pasó? Cuando fue esto de la pandemia, hubo todo un tema acerca de si los barbijos, qué barbijos usar y qué barbijos no, ¿sí? ¿Qué barbijo era suficiente para el tema del COVID y a qué barbijo estaba ok? Entonces, si yo entro en esta, o sea, 13M lo que hizo fue, bueno, analicemos los distintos barbijos que hay, porque habían distintas normas, ¿sí? N95 es una norma americana, por eso me habla de NIOSH, ¿sí? FFP2 es una norma europea. KN95 es una norma china, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, acá dice, ¿qué desempeño tendría que tener el filtro? ¿Sí? Entonces, acá vemos que N95 tendría que ser igual o superior al 95%. FFP2 superior al 94%. ¿Sí? KN95 tendría que ser igual o superior a 95%. ¿Sí? ¿Con qué se prueban? Bueno, se pueden probar con cloruro de sodio, o sea, con sal, ¿sí? Y en este caso el FFP2 se prueba también con aceite de parafina, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, podés usar N95, yo también podría usar el KN95, ¿sí? Porque si vemos, cumple la misma norma, ¿se entiende? Cumple con el mismo desempeño, ¿sí? Fíjense lo que dice acá, basado en esta comparación, es razonable considerar los respiradores de China KN95, ¿sí?, como similares a los N95 y FFP2 europeos, para filtración de partículas no aceitosas, tales como las resultantes de incendios, aire contaminado, esto es el respirable, quiere decir, ¿sí? PM2,5 quiere decir diámetro de partícula menor a 2,5. Erupciones volcánicas o bioaerosoles, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo en esta situación que tengo incertidumbre, ¿sí?, yo como no sé si estoy cumpliendo o incumpliendo, lo que debería hacer es mínimo darle un N95 al trabajador, ¿sí? Recomendaría, puesto que tengo incertidumbre, como medida preventiva, daría N95. ¿Se entiende eso? ¿Es el chiste? Podría ser el N95 o el otro, que también era el mismo rango, ¿no? No sé cómo se llamaba. El F no sé qué. Exacto, exacto. KN95. Ah,
o FFP2. ¿Sí? ¿Por qué pasó? Durante la pandemia surgió esta cuestión, 3M N95. Yo lo busco en Mercado Libre y me dicen que las 20 unidades cuestan prácticamente, esto es N95, acá está, prácticamente 1.000 pesos la unidad, ¿sí? En cambio, si yo busco barbijo KN95, vamos a ver que el barbijo KN95 por 100 unidades, bueno, KN95 reutilizable, 600 pesos, por 100 unidades, 20 pesos, tan barato, ¿sí? 20 pesos, ¿ven? Y cumplo con la misma norma. Perdón, no cumplo con la misma norma, cumplo con la norma china. Igual, ¿Sí? profe, no sé, pero yo me acuerdo que tipo, a mí me decían que lo tenía que cuidar, tipo, me daban 2 por semana. Tipo, yo trabajaba 7-2, 7-2, 7-3 y tipo cuando trabajaba, poner los 7 días, me daban dos, o sea, sería cada 3 días, 5 me daban uno. Bien. O, No, la o duración, sea, no es que me daban, sino que podía ir a pedir uno. Así era. ajá. No, Y, sí. ¿cómo se llama? Y me decían que tipo los tenía que cuidar porque eran caros, eran re caros, me decían. Tipo, caros eran. No sé si sería ese. Y probablemente estés con esta norma, ¿sí? Fíjate, 1.000 pesos contra los otros que cuestan 20, ¿no? Está bien la cuenta que hago, ¿no? Me llama la atención que sea tanta la diferencia. 2.000 dividido 100 Sí, sí. es 20 pesos. Eso por un lado. Después por el otro, el uso, o sea, lo que se recomienda es una jornada de trabajo, 8 horas, ¿sí? 8 horas o menos. Si vos te lo sacás y lo tenés todo tiznado, todo negro, o te cuesta respirar, mejor dicho, ¿sí? Cuando llega un momento que te cuesta respirar, quiere decir que ya hay que reemplazar al barbijo, ¿sí? Eso va a depender de la carga de polvo que haya en el lugar. Tengo estos 5 miligramos por metro cúbico y probablemente me dure 2 días. Si yo tengo 50 miligramos por metro cúbico de polvo total, y capaz que en 2 horas ya lo tengo que reemplazar, ¿se entiende? Porque me va a costar respirar, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, eso en cuanto a los barbijos que se pueden usar. También hay unos barbijos, sí, Disculpe, yo no entendí. ¿Puede ir para atrás bien algo? no Del entiendo. punto 7. Que si puede ir para atrás a la pregunta del parcial. Ahí está. Porque a mí me queda una duda. Eh, A ver, sí entendí que los 5 está a bajo nivel que cumple porque es hasta 10. Hasta ahí entendí bien. Pero lo que no pensé que nos faltaba datos sobre la cantidad de respirables, que por eso lo sabíamos. Pero en el punto que puso después, que decía 2,5, eh, no nos dio más datos y sabemos que está en -3. Eh, no entendí esa parte. porque en este sí cumplís. ¿Por qué? Porque tengo 2,5 miligramos por metro cúbico. En el peor de los Sí. casos, ¿sí? Tengo 2,5 miligramos por metro cúbico de respirables. Ah, claro, no hay forma de que se pase de los 3. Por más que no nos den los Exactamente, datos de cuánto es respirable. Por exactamente. más que no estén datos, sabemos que no va a pasar, claro. Esa era mi duda. Gracias, profesor. No, no. Entonces, eso, nada más. Eh, puedo, en este caso, puedo brindar protección respiratoria, pero no es obligatorio, ¿sí?
Ojo con la composición de ese polvo, de ese material particulado. Porque si yo tengo, por ejemplo, algo de sílice en ese polvillo, ¿sí? El límite legal para la sílice es muy, pero muy bajo. Ahora lo buscamos. ¿Cuánto era para el polvo total? El límite. 10 miligramos por metro cúbico. Exactamente. En cambio, si yo busco, por ejemplo, el de la sílice o el cuarzo, que es lo mismo, son sinónimos para este caso. Fíjense la sílice, 0,05 miligramos por metro cúbico. ¿Se dan cuenta? Es bajísimo el límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se considera cancerígeno. Entonces, en caso de que yo tenga sílice en ese lugar de trabajo, el límite es bajísimo. ¿Sí? 0,05 miligramos por metro. Por eso, en estos casos, los que se usa es otro tipo de protección, que es la N100. PCN N100 o T100, que también, al caso de... Y son estos barbijos de tipo rosaditos, ¿sí? Y se usan con máscara, porque la máscara lo que a mí me asegura es un mejor sellado en la cara, ¿sí? Por eso tiene toda silicona acá, me asegura un mejor sellado contra la cara, ¿sí? Y el P100 o N100, P100 es para sustancias que puede tener humedad, ¿sí? O sea, P100 incluiría a N100 también. ¿Se entiende eso? Fíjense este, por ejemplo. Este es, si yo me fijo en la norma, es NIOSH P95. Quiere decir que si yo tengo sustancias sólidas, me cumpliría con 95% de eficiencia, ¿sí? Ahora, si yo tengo sustancias líquidas, este también me serviría, ¿sí? El 3M que habíamos visto antes, este de acá, me cumpliría con sustancias sólidas, ¿sí? Pero con sustancias líquidas no me cumpliría. ¿Se entiende eso? Pero bueno, es un mundo esto de... Habrán visto que es prácticamente un mundo esto de lo que es riesgo químico, ¿sí? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Cri, cri? Y sí, se entendió, creo. Bien. Igual el jueves por ahí llevo EPPs, así los pueden chusmear y los vemos. Entonces, pasando al punto 8, ¿sí? Dice 17, 17, 15 se recargan de acetona los quita esmaltes de un local de pintado de uñas. Y la medición da 600 ppm. Mientras que lo permitido, CMP, es 500 partes por millón. ¿Qué medidas recomendaría? ¿Qué preguntas haría para tomar decisiones? ¿Qué pictogramas SGA debería tener? Bueno, si empezamos por lo último, los pictogramas que debería tener, ¿sí? La acetona, les había comentado que era un solvente orgánico. Los solventes son inflamables. Entonces, de mínima tendría que tener este símbolo, ¿sí? Como líquido inflamable. ¿Estamos? Tendría que tener una etiqueta que diga acetona y que también tenga este símbolo de acá. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? ¿Sí? Si quieren buscamos SGA, acetona. Mira, acá encontramos uno. Citar.
Identificación SGA tiene que tener este símbolo y este de acá de advertencia. Habrá que ver por qué es la advertencia. ¿Mm? Esto lo podríamos llevar. Si quieren, manden ahí en el chat que estamos hablando de esto. Así queda. Bueno, eso por un lado. ¿Sí? Este símbolo de cajón lo tiene que tener. Después por el otro, dice, ¿qué medidas recomendaría? ¿Qué preguntas haría para tomar decisiones? O sea, si ves la medición de 5 a 5 y cuarto, que es cuando recargan de acetona los esmaltes, me dio 600 ppm y el límite es 500 ppm, yo lo que tendría que fijarme en la tablita es para acetona, más arriba, más arriba, más arriba, tendré que buscar acá, acetona, y me da que CMP, concentración máxima permisible, esto es para 8 horas de trabajo, ¿sí? Y después tengo la CMP-CPT para corto periodo de tiempo y la CMP-C para el valor techo. Ese valor no se puede superar en ningún momento porque afecta a la salud en forma instantánea, digamos, ¿sí? Entonces, si vamos al CMP-CPT, para acetona es 750 ppm, ¿sí? Entonces, si es 750 ppm, quizás con esas 600 ppm no estoy mal, porque es durante 15 minutos. ¿Se entiende? Claro, es un corto periodo de tiempo, no son 8 horas. Exacto. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer otra vez para eliminar la incertidumbre? Nada. Como nada. Y si no está diciendo que está dentro del margen, Está dentro del Preguntar, margen. Sí, ¿qué? Preguntar qué. preguntar Preguntar la cuántas horas de variación. presupuesto. ¿Cómo? ¿Dónde tengo la incertidumbre acá? ¿No se entendió? ¿Qué cosa? ¿Dónde tengo incertidumbre acá? en ningún lado. ¿Solamente recargan la acetona y se van la gente que trabaja en ese lugar? Preguntar cuánto sería la variación o cuánto en las horas de trabajo. Claro, mientras están frente a los clientes, a las clientas, ¿sí? Entonces yo en este caso tengo incertidumbre respecto de qué sucede mientras están con los clientes. Entonces debería darme la duda de qué sucede en el resto de la jornada laboral. ¿Sí? Entonces eso es analizar críticamente lo que estaba pasando ahí. ¿Sí? Y de paso, fíjense que usamos distintos conceptos. Por ejemplo, usamos el concepto de CMP, concentración máxima permisible para corto periodo de tiempo, ¿sí? Y también usamos el concepto de qué pasa durante una jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Y la otra consulta es, si en ambos casos, ¿sí? El ejercicio 7 y 8, me daban, ok, me daban menor a lo requerido, al límite legal. ¿Puedo estar tranquilo? Viene un trabajador y me dice, che, ¿sabes qué? Estuve 2 semanas de vacaciones y estuve sin tos.
arranqué esta semana a trabajar y volví a tener tos. ¿Qué hago? ¿Lo escucho? ¿Le doy bola? Digo, no, flaco, estás dentro de lo que pide la ley, dentro del límite legal. Y ya está. Pero también se debería evaluar que él esté cumpliendo con las reglas de seguridad y higiene, como usar, por ejemplo, el equipamiento, para ver si él no Escu- está incumpliendo. Bueno, pero a ver, vos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En el de si la CMP me daba 2,5, yo no estoy obligado a darle protección, ¿no? Sí. ¿Estoy obligado? No, no. No, no estoy obligado. Entonces le digo, anda a trabajar así como estamos, ¿sí? Sin protección. Pero viene, se me acerca a uno y me dice, tengo eso que les comenté. Estuve 15 días de vacaciones, nada, no me pasó nada. No tuve tos, nada. Hace una semana que volví y empecé con el tos. Acá entra otra cuestión que es la susceptibilidad individual. ¿Sí? Esto es lo mismo que con el consumo de alcohol, por ejemplo. Hay personas que toman un vaso de cerveza y ya quedan totalmente anuladas, o sea, es como que se le alteran las funciones cognitivas, si estoy siendo políticamente correcto. ¿Se entiende? En cambio, hay personas que no, hay personas que se pueden tomar una botella de vino y pueden seguir hablando lo más normal, no tienen ningún problema, ¿sí? Entonces de eso depende la susceptibilidad individual. Entonces siempre tengo que estar atento, ¿sí? Si yo tengo este caso de esta persona que me plantea eso, ¿sí? Yo ya tendría que empezar a trabajar con el médico de la empresa y decirle, che, con el servicio médico de la empresa, decirle, che, mira, esta persona, aún estando con los límites bien, ¿sí? Me está haciendo planteos de que tiene cuestiones respiratorias. Por ahí podemos agarrar y decirle que se haga una espirometría, por ahí podemos agarrar y hacerle análisis a ver si tiene alguna reacción alérgica respecto a ese producto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, sí, se entiende. ¿Estamos? Entonces, Sí, pero no, no puedo quedarme tranquilo. ¿Sí? Está eso de la susceptibilidad individual. Y lo otro es la sinergia entre distintas sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo a alguien que trabaja en el sector de limpieza y está trabajando con detergente y para limpiar mejor o porque está acostumbrado a lo que sea, mezcla el detergente con la lavandina o con el hipoclorito de sodio, ¿sí? Lo que se me va a generar es una reacción que va a liberar gas cloro, ¿sí? Entonces, eso es muy dañino para la salud y ahí se habla de sinergia entre distintas sustancias. ¿Estamos? Igual eso no sería otra ¿Qué, cosa. qué cosa? eh, Explícate. un, un acto inseguro sería de la persona. Tipo, no tiene nada que ver con vos. Con el que igual le está dando detergente para que limpie. Sí, pero si también tiene disponible la lavandina y la usa, en todo caso sería un acto inseguro si, ¿qué tendría que pasar primero? Yo como empleador, ¿qué tendría que hacer? Le decís que no combine esas dos sustancias. Bien, se lo decís y ya está. Sí, ¿Qué hicimos cuando hicimos la capacitación de levantamiento manual de cargas?
¿Qué Lo firmaron dejo ustedes? asentado en una hoja con firmas y demás. Exactamente, hago un registro de capacitación en el cual se le informa al trabajador que no se debe mezclar lavandina con detergente. ¿Sí? Si lo encuentro, si a la semana encuentro a la persona que hace eso mismo, se lo digo una, se lo digo dos, se lo digo tres veces, y a la cuarta ya podría empezar con un apercibimiento escrito, por ejemplo. Y después con una suspensión, si la persona sigue en esa tesitura. ¿Sí? Entonces, si la persona sigue haciendo eso y se sigue dañando la salud, yo tranquilamente podría agarrar y despedirlo con causa, porque yo estoy haciendo todo lo posible para cuidar tu salud. Te lo dije en la capacitación, vos recibiste la capacitación, la firmaste, no lo entendés, te lo dije varias veces, no lo entendés, te apercibo, no lo entendés, bueno, ya está, ¿sí? Una persona que incumple con las medidas de seguridad podría ser despedida con causa. Después, bueno, sí, puede haber un juicio, el juez puede llegar a darle la razón, ¿sí? O sea, hay que documentar muy bien las cosas, hay que ser muy prolijo, ¿sí? Para estar cubierto. Y el fin último de todo esto, ¿qué es? ¿Cuál sería el fin último de todo esto que estamos haciendo? ¿Cuál es el chiste de todo esto? De qué es todo esto? ¿Por ¿De qué qué me sería? tomé, por qué me tomé el trabajo de capacitarlo? ¿Por qué me tomé el Ah, trabajo de a protegerte. apercibirlo? Para proteger a la persona, exacto, ¿sí? Para evitar que se lastime, para evitar que se intoxique, para evitar ese tipo de cuestiones. ¿Mm? Bueno, Profe, pero ¿no estás protegiendo a la empresa también? O sea, no solo a la persona, también te estás protegiendo vos haciendo me sale el informe, pero el cosito firmando que la capacitación. sí, 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 en definitiva es un ganar-ganar, porque la persona, o sea, el fin último de Porque una ponele, yo persona, puedo yo puedo capacitar a la persona, entonces lo estoy sí, haciendo con el fin de que no se lastime. Pero si no sí, lo dejo escrito en ningún lugar, o sea, yo lo hice bien, capacité a la persona, pero pierdo como empresa. O sea, a los dos les sirve eso. No solo para cubrir a la por, su- persona o ayudar a la persona. por supuesto, sí, hay que cuidar a la persona y también te tenés que cuidar vos, porque, o sea, por ahí hoy lo podemos ver como trabajador, pero en el futuro ustedes tienen que aspirar mínimo a un puesto de supervisión, ¿sí? O podrían aspirar mínimo a un puesto de supervisión. Y si tiene un puesto de supervisión, una gerencia, una dirección o lo que sea, van a tener gente a cargo, ¿sí? Entonces, para evitar que ese trabajador después me genere un problema, yo tengo que dejar bien documentado todo, ¿sí? Porque hablamos de la empresa, pero en realidad va a estar bajo sus órdenes. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sofía, Sí, yo entendí. bien. Jessica, ¿venimos bien? Mía, dudas, consultas, sugerencias. Yo estoy entendiendo todo casi. Casi, bueno, ¿qué es lo que casi no? Ah, ¿qué va a hacer casi? Estoy entendiendo todo. Bueno, acá es como volviendo a esto de dejar todo registrado, ¿sí? Lo que establece la ley, hay una resolución de la SRT, la 861/15, que lo que me va a decir es, bueno, las muestras, ¿sí? O sea, cada vez que vos haces una medición de contaminantes en el ambiente de trabajo, tenés que agarrar y
dejar bien por escrito cuáles son las mediciones que hiciste. Fíjense en este lugar que está resaltado en amarillo, dice material particulado total, 6,7 miligramos por metro cúbico. Y el particulado respirable es menor a 0,5 miligramos por metro cúbico. ¿Sí? Lo que decía la ley que era CMP, 10 y 3. Y era el mismo caso que estábamos viendo. ¿Está claro eso? Claro. ¿Sí? Profe, ¿Qué? a mí la única duda es lo de el punto 8, lo de la acetona era, Sí. ¿cómo se llama? Si la lista esa vos mostraste para saber si estaba dentro del margen, dentro del techo permitido, esa lista tipo la vamos a buscar en clase o la llevamos impresa, o esa lista es Sí. importante. No, si quieren la buscamos, pero acá no les pedía, díganme si está bien o mal. Justamente, era, bueno, pensemos, a ver, ¿me falta algo para saberlo? ¿Me falta algo para ver si está bien o está mal? ¿Se entiende? Otra vez, lo que yo quería era desarrollar el pensamiento crítico usando conceptos de riesgo químico. ¿Sí? Y pero porque, mira, ahí dice tipo la pregunta 8 dice Sí. de, de 5 a 5 cuartos recargan de acetona, bueno, todo eso, pero verdad. Y tipo, yo en el parcial también que no tenía ni idea, no lo había leído esa parte, no había estudiado esa parte, por eso no Bien. tenía ni idea. Pero, tipo, si ponele, si hubiera estudiado, me hubiera confundido con el hecho que dice, mientras lo permitido es 500 ppm. Pero claro, esos 500, tipo, son durante 8 horas. Claro. Y tipo, Por eso, faltaría el por eso- valorcito ese que está al lado, tipo en la lista, que es ¿cómo es? El ppm techo, ¿no? ¿Cómo era? el CMP techo o el CMP CPT para corto periodo de tiempo. Para cortos periodos. Claro, ese es el chiste, Nicolás. Yo también me equivocaría, me parece. ¿Cómo? No, ya entendía. Yo también me había equivocado al no tener la listita. Claro, Yo bueno, pero yo también lo hice con los 500. claro, pero el chiste justamente es ese, que podamos agarrar y decir, no, no, flaco, acá me falta información, yo no te puedo decir nada, Ah, ¿sí? está. Por eso, ¿qué preguntas harías para tomar decisiones? ¿Y cuánto es la CMP-CPT? Porque en realidad me está diciendo para un corto periodo de tiempo, 17, 17, 15 horas, ¿sí? Claro. Y para el resto de la jornada laboral, ¿qué contaminación hay en el lugar de trabajo? El resto de la jornada. Sí, está bien, de 5 a 5 y cuarto tenés eso. ¿Y el resto de la jornada laboral qué hace? ¿Se mantienen las 600 ppm? ¿O tenés abierta siempre la ventana y baja a 300 ppm? Claro, yo tiré un ¿Entiende? chamullo. Era. ¿Cómo? Yo tiré un chamullo así, algo de la ventana, pero no tenía ni idea. Tipo, me imaginé más o menos la situación, Claro, pero pero el chiste era que... Sí, 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 decilo. no, que tipo, yo chamullé a lo loco en ese punto. Tipo, dije algo, me imaginé la situación que estaban así en una habitacioncita chiquita y dije si había ventilación o algo, capaz que sí se podía trabajar, podrían recargar y descansar, no sé, 20 minutos y tenían una buena ventilación, se podía continuar trabajando, algo así había chamullado, pero no tenía ni idea, esos 500 ppm, no tenía ni idea de nada. Bueno, ahora lo entendí. Bien. Mi objetivo es que chamulles, ¿sí? Pero que chamulles con un basamento profesional, científico, si Claro, querés. obvio. ¿Está bien? Todos chamullamos, yo también chamullo, ¿sí? Pero trato de atarme a una norma, trato de atarme a una legislación, trato de atarme a las buenas prácticas, ¿sí? No porque lo dice Emiliano Baldino o porque lo dice Nicolás Rodríguez. No, eso no existe, no existimos. ¿Entendés?
Salvo que hayas hecho mediciones y bueno, llegaste a conclusiones. Bueno, pero hubo un estudio atrás, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, volviendo a esto de acá, y ya con esto cerramos, para un domingo, me parece que ya estamos contracumplidos. A ver, ¿dónde estamos? Volviendo a este de acá, ¿sí? Si yo tenía pulido de muestras de roca, y a mí el proveedor me dice, el que hace el estudio me dice, no, te dio bien la medición. Me dice, el límite es 3 miligramos por metro cúbico y yo tenía menos de 0,5 miligramos por metro cúbico. ¿Sí? La balanza me dijo, te dio menos de 0,5 miligramos por metro cúbico. ¿Me quedo tranquilo? Yo lo que tendría que revisar es qué hay en esa muestra, ¿sí? Porque el chiste era que era pulido de muestras de roca. Y la roca, ¿sí? La roca, las piedras, tienen en su composición sílice, ¿sí? Entonces, el límite legal para sílice, ¿cuánto es? Era lo que habíamos visto, ¿sí? Por ley, para sílice es menor a 0,05 miligramos por metro cúbico. Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? Está buena la pregunta esa, engañosa. Obvio que es engañosa. Sí, igual que las del parcial. Eran para pensar. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntarnos? El límite ¿Cuánto legal para sílice hay en esa en, muestra tomada? en esta muestra que tomé. Si el proveedor me pone menor a 0,5 miligramos por metro cúbico, quizás el proveedor, o sea, el que hizo la medición, tiene dificultades para medir con tanta exactitud. Fíjense, yo le estoy pidiendo 10 veces más exactitud que la que él me dio. ¿Se dan cuenta? Yo estoy pidiendo como límite legal 0,05. Y el tipo me dijo, no, mira, es menor a 0,5. ¿Sí? Entonces lo que puede pasar también es que para tener esta precisión, yo tengo que mandar la muestra a un laboratorio en el exterior. ¿Se entiende? Mandar una muestra, un paquetito con una muestra a un laboratorio en Estados Unidos que agarre y me digan, che, bueno, tenés esta concentración de sílice en esta muestra. Y eso es un montón de costo. Entonces, quizás lo que conviene en este caso, ya que no lo puedo asegurar, y bueno, hagamos una cosa. Usa esta máscara con este filtro que me asegura que voy a retener el 99,99 de las partículas que estén flotando en ese estado. Y ya está. Claro. ¿Se entiende? Porque no podría, yo no puedo saber con mayor exactitud, ¿sí? ¿Qué es ese menor a 0,5 miligramos? También me están chamullando. ¿Te das cuenta, Nicolás? Me están chamullando. Sí, sí, No sabe. Entonces te dicen, bueno, menor a 0,5 miligramos. Eso es lo que yo te puedo decir. Hasta ahí se la juega. Bueno, yo con la salud de la gente no me la puedo jugar. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, démosle esta protección respiratoria y ahí sí estoy al cubierto. claro, ¿Estamos? porque por ley ahí no está tipo dentro de la ley, porque es 0,5, no es 0,05. O sea, está excedido, sería. Otra vez tengo incertidumbre. Tengo incertidumbre porque no sé en ese menor a 0,5 si es menor a 0,05 o si es 0,10. Si es 0,10, ya estoy incumpliendo la ley. Ya entendí.
maravilloso. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, como tengo incertidumbre, al trabajador le voy a dar una máscara que tenga filtros P100, que cumplan con la norma P100. Entonces de esa manera yo voy a estar al cubierto. ¿Listo? ¿Se lo doy en la mano y que se vaya? No, no se lo voy a dar en la mano y que se vaya. Le voy a decir, antes de irte, firmame esta planilla de entrega de EPP. Y ahí voy a poner producto, filtro, P100. Tipo y Ah, sí, modelo, P100. Marca, 3M. ¿Posee certificación? Sí. Cantidad, 2. Fecha de entrega, hoy, 30 de abril. ¿Sí? ¿Esa la firmaste, Nicolás? ¿La sí, hacían eso te iba firmar? a decir. Sí, sí, eso me hacían firmar. Me lo hacía firmar Bien, el de seguridad y higiene. bien. Perfecto. Firma el trabajador, lo recibió. Listo, vaya a trabajar. Use la protección respiratoria. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, quedó clarito. Bueno, pues sí. ¿Dudas, consultas, sugerencias? Creo que prácticamente tocamos así todos los temas que están. Tengo una última duda. Dale, ¿qué pasa? Con el punto 1B de iluminación, no me salió. ¿El parcial? Sí, El 1B. Calcula el número de luminarias a colocar sabiendo que el mínimo legal de iluminación es de 400 luz y que cada luminaria entrega 11.000 lúmenes. Ese. Ese habían pasado mal la fórmula, profe, en el parcial. Pasaron otra fórmula. Ah, bueno, ¿tiene la fórmula correcta? Sí, está en el grupo. Tipo, era. Ahí te. Encontrarla y compartirla, por favor. Ya con la formulita correcta lo vas a poder sacar y si no lo sacás, no, nos avisás y listo. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas luminarias eran? 17 en total. Acá está. Esta es Sí, sí. es la primera del coso. Eh, es 500 lux, por ejemplo, igual acá la comparto. A ver, ahí la reenvío. Bueno, vamos cortando. Sí, Decimos la grabación. ¿Alguna duda más? Además Profe, a de mí esa, no me salió lo de los sanitarios. lo de los sanitarios no te salía. Sí, Eh, porque el fracción 20, fracción 10 no me quedó claro qué era eso. ¿Qué cosa no te quedó claro? Lo de las Fracción fracciones del baño, dice. Bueno, eso de la ley. si el límite legal eran 20, te decía 20, cada 20 trabajadores un inodoro. Ponele, ¿no? Te estoy macaneando, no me acuerdo los valores. Cada 20 trabajadores un inodoro. Pero te dice cada 20 trabajadores y fracción de 20. ¿Sí? Entonces, si vos tenés 20 trabajadores y tenés un inodoro, estás bien. Contrataste un trabajador más, tenés 21. O sea, tenés 20 trabajadores, corresponde un inodoro, más la fracción de 20, que es uno solo. Entonces, ¿cuántos inodoros le pones? 2. ¿Se entiende, Mía? Se le agrega uno más. Porque sobrepasa los 20, ¿no? Sería. Claro, porque tenés 20 y fracción de 20. ¿Sí? De última, en la clase que está grabada de la semana pasada, ahí también lo tienen. eso pueden pasar tipo la clase esa, porque yo no la encontré para ver el tema del caudal del aire. Está en el grupito. No lo- Bueno, gracias, profe, por la clase. Nada, nada. Pasen bien y estamos al habla. ¿Sí? Dale, hasta A ver si luego. está bien. Bueno, profe, chau. Nos vemos. ¿Alguna duda más? ¿Algo más, Mía? Jessica, No, no, no. nada más. Bueno, Chao, profe, Jessica, gracias.
ahí mandaron el link, la fotito, así que cualquier cosa hablan sobre eso. ¿Vale? Sí, Se me muchas cuidan. gracias. No, ustedes pasen bien.